Mi nombre es Héctor Ramírez y durante 50 años, estas manos callosas han dado vida a motores que otros daban por muerto. 50 años escuchando el latido de los pistones como quien escucha el corazón de un viejo amigo. 5 años oliendo a gasolina y aceite quemado. 50 años siendo el mejor mecánico de todo Puebla. Quizás de todo México. Hoy cumplo 70 años. Medio siglo dedicado al taller, El Pistón Dorado, que empezó siendo el sueño de don Gustavo, mi antiguo jefe, y que ahora pertenece a su hijo, Ricardo. Un muchacho que nació con smartphone en la mano y que mira los coches como si fueran números en una hoja de cálculo. Esta mañana llegué como siempre, a las 6 en punto. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando abrí la puerta trasera del taller. Me gusta ese momento del día, cuando todo está en silencio y puedo saludar a mis herramientas, una por una, como viejas amigas. La llave inglesa que me regaló mi padre cuando era aprendiz. El juego de destornilladores alemanes que compré con mi primer sueldo completo. El gato hidráulico que ha levantado más coches que todos los grúas de la ciudad juntas. Buenos días, don Héctor, me saludó Tomás, el aprendiz más joven del taller. Apenas tiene 20 años, pero tiene buena mano y mejor actitud. Me recuerda a mí mismo cuando empecé. Buenos días, muchacho. ¿Qué tenemos para hoy? Un Volkswagen del 85, con problemas en la transmisión, y un Chevrolet nuevo que hace un ruido extraño al arrancar. Ann sonreí. Los coches viejos son como los viejos amigos impredecibles, honestos, sin trucos escondidos bajo la manga. Los Nu, con toda su electrónica y sus computadoras, a veces parecen querer engañarte. La mañana transcurrió tranquila, hasta que vi llegar el Mercedes negro de Ricardo. No era su día habitual para visitar el taller. Algo no andaba bien. Lo supe por la forma en que cerró la puerta de su coche, con ese golpe seco que siempre da cuando está molesto. Don Héctor, necesito hablar con usted, dijo sin saludar. Directo al grano como siempre. Me limpié las manos con un trapo que ya tenía más grasa que tela, y lo seguí hasta la pequeña oficina. Ricardo se sentó tras el escritorio que antes ocupaba su padre. Nunca se ha visto tan pequeño como cuando intenta llenar el espacio que dejó don Gustavo. Voy a ser directo, don Héctor. Estamos modernizando el taller. Nuevos equipos diagnósticos computarizados. Todo digital. El mundo avanza, y nosotros debemos avanzar con él. Asentí en silencio. Ya había oído ese discurso antes. Hemos contratado a 3 técnicos jóvenes, recién salidos del Instituto Tecnológico. Conocen los sistemas modernos, los híbridos, los eléctricos. Los coches siguen teniendo motor, Ricardo, interrumpí. Podrán cambiar lo que hay alrededor, pero el corazón sigue siendo el mismo. Ricardo suspiró, como quien tiene que explicarle algo obvio a un niño. El punto es, don Héctor, que necesitamos hacer espacio. El taller no puede mantener a tantos empleados y, bueno, creo que ha llegado el momento de que usted disfrute de su jubilación. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Jubilación? ¿Yo? ¿Qué haría? Sin mis herramientas, sin el olor a aceite, sin el sonido de los motores. Ricardo, tu padre me prometió que siempre tendría un lugar aquí. En este taller es mi vida. Mi padre tenía un corazón muy grande, pero no era un buen hombre de negocios. Los tiempos cambian, don Héctor. Los clientes quieren técnicos certificados en las nuevas tecnologías. Usted es de la vieja escuela, repetí, sintiendo como cada palabra me golpeaba como un martillo. 50 años arreglando coches que otros daban por perdidos. Y soy de la vieja escuela. Ricardo me extendió un sobre. Aquí está su liquidación. Es más de lo que marca la ley, en consideración a sus años de servicio y al aprecio que mi padre le tenía. Puede terminar la semana para despedirse y recoger sus cosas. Tomé el sobre sin abrirlo. No necesitaba ver la cantidad para saber que ningún dinero podría compensar lo que me estaban quitando. Salí de la oficina sin decir palabra, con la mirada fija en el suelo de concreto, manchado de aceite, que conocía como la palma de mi mano. Tomás me miró con preocupación cuando regresé al área de trabajo. ¿Todo bien, don Héctor? Todo bien, muchacho, mentí, volviendo al Volkswagen, que había dejado a medias. Solo cosas de la administración. El resto del día trabajé en silencio, perdido en mis pensamientos. Cada tornillo que ajustaba, cada pieza que limpiaba, me recordaba que pronto ya no estaría allí. 50 años de mi vida quedaban reducidos a un sobre con dinero y una semana para despedirme. Esa noche, al llegar a mi pequeño departamento, me senté en la mesa de la cocina y finalmente abrí el sobre. La cantidad era generosa, tenía que admitirlo. Suficiente para vivir cómodamente varios años, si era cuidadoso. Pero
¿Qué haría con mi tiempo? ¿Qué haría con mis manos acostumbradas al trabajo duro? ¿Qué haría con mi mente que solo sabía pensar en motores y transmisiones? Mi esposa Dolores hubiera sabido qué decirme. Ella siempre tenía las palabras correctas. Pero hace 5 años que se fue, llevándose consigo la mitad de mi corazón. Desde entonces, el taller se había convertido en mi único refugio, en mi única razón para levantarme cada mañana. Esa noche, apenas dormí. Daba vueltas en la cama, pensando en Ricardo y su decisión. No lo culpaba, no realmente. Él veía números donde su padre veía personas. Era un signo de los tiempos. Los siguientes días en el taller fueron como una lenta agonía. Cada herramienta que tomaba, cada rincón que miraba, me recordaba que pronto tendría que despedirme. Los compañeros ya se habían enterado. Algunos me daban palmadas en la espalda y me deseaban suerte. Otros evitaban mirarme a los ojos, quizás temiendo ser los próximos. El jueves por la tarde, cuando ya casi había terminado mi penúltimo día, escuché un alboroto en la entrada del taller. 2 hombres de traje negro entraron seguidos por Ricardo, que parecía nervioso como nunca lo había visto. «¿Dónde está el jefe de mecánicos?», preguntó uno de los hombres, con un tono que dejaba claro que estaba acostumbrado a dar órdenes. Ricardo me señaló con un gesto. Los hombres se acercaron a mí, evaluándome con la mirada. «¿Es usted Héctor Ramírez?», preguntó el más alto de los dos. «El mismo», respondí, limpiándome las manos en el overol. «¿En qué puedo ayudarles?». «Somos del Estado Mayor Presidencial», dijo, mostrándome una identificación. «Necesitamos su ayuda con un asunto de seguridad nacional». Mayer, a Ricardo, que parecía tan sorprendido como yo. El hombre continuó. «El presidente visitará Puebla mañana para la inauguración del nuevo hospital. Su automóvil oficial, un Mercedes-Benz blindado modelo S600G UHAR, ha presentado una falla en el sistema de inyección que nuestros técnicos no han podido resolver. Nos han informado que usted es el mejor mecánico de la región». «Era», corrigió Ricardo, dando un paso adelante. «Don Héctor está a punto de jubilarse, pero tenemos técnicos jóvenes perfectamente capacitados para...». «A alguien con experiencia», interrumpió el hombre. «Este no es un vehículo común. Está modificado con sistemas de seguridad especiales, y no podemos arriesgarnos a que algo salga mal». Sentí una mezcla de orgullo y amargura. Despedirme por viejo. Ahora resultaba que mi experiencia era valiosa. «Lo siento», dije, mirando directamente a Ricardo. «Como ha dicho el señor, estoy a punto de jubilarme. Ya no trabajo aquí». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Los ojos de Ricardo se abrieron como platos, incrédulos ante mi respuesta. Los agentes intercambiaron miradas de preocupación. «Don Héctor, por favor». Ricardo se acercó, bajando la voz. «Esto es importante. Es el presidente. Hace 1 hora era demasiado viejo para arreglar un Tsuru. ¿Y ahora quieres que me encargue del coche presidencial?», respondí, sintiendo una amarga satisfacción. Qué curioso cómo funciona el mundo, ¿no? El agente más alto dio un paso adelante, su rostro impasible pero su voz cargada de autoridad. «Señor Ramírez, entiendo que pueda haber tensiones laborales, pero esto es un asunto de seguridad nacional. El presidente debe usar ese vehículo específico por protocolos de seguridad. Si no podemos repararlo a tiempo, tendremos que cancelar la visita, lo que causaría un grave perjuicio diplomático y económico para la región». Miré mis manos, curtidas por décadas de trabajo duro, manos que conocían cada secreto de los motores, cada susurro de los pistones, manos que ahora, según Ricardo, ya no servían para este taller moderno. «Traigan el coche», dije finalmente, sin mirar a Ricardo. «Veré qué puedo hacer». Media hora después, un camión blindado entraba en el patio trasero del taller. De él bajaron el Mercedes negro, reluciente y majestuoso. No era solo un coche, era una fortaleza sobre ruedas disonada para proteger la vida del hombre más importante del país. «Todos fuera», ordené, sorprendiéndome a mí mismo por mi tono autoritario. «Necesito espacio y silencio. Nuestros protocolos exigen que al menos un agente permanezca con el vehículo». «En todo momento», dijo el segundo agente, que hasta ahora había permanecido en silencio. «Bien, pero solo uno, y que no me interrumpa». Ricardo parecía querer decir algo, pero se contuvo y salió junto con los demás. Solo quedamos el agente, el Mercedes y yo. Me acerqué al vehículo con reverencia. Bajo su apariencia elegante se escondían placas de acero y Kevlar, vidrios capaces de detener balas de alto calibre, y sistemas electrónicos tan avanzados que parecían sacados de una película de espías. Pero debajo de todo eso,
seguía siendo un coche. Y los coches, por muy sofisticados que sean, siguen teniendo un corazón mecánico que late. ¿Cuáles son exactamente los síntomas? Pregunté a la gente mientras abría el capó. El motor se apaga de repente cuando alcanza cierta temperatura. Los técnicos de la casa presidencial han revisado el sistema electrónico y no encuentran fallos. Han cambiado sensores, la bomba de combustible, incluso la computadora central. Nada, funcionan, asentí, ya sumergido en mi elemento. Conecté mi viejo escáner de diagnóstico, una reliquia comparada con los equipos modernos, pero que nunca me había fallado. Este escáner es muy antiguo, comentó el agente, con cierto escepticismo. Como yo, respondí sin levantar la vista. Y sin embargo, aquí estamos, siendo la última esperanza del presidente. Pasé las siguientes horas examinando cada centímetro del sistema de inyección. Era un trabajo meticuloso, casi artesanal. Mientras los jóvenes técnicos confiaban ciegamente en las computadoras, yo confiaba en mis sentidos. El tacto para sentir vibraciones anormales, el oído para detectar sonidos fuera de lugar, incluso el olfato para percibir olores que no deberían estar ahí. Cerca de la medianoche, cuando el taller estaba en completo silencio, y solo quedábamos el agente y yo, encontré el problema en una pequeña fisura en un conducto de retorno de combustible, casi imperceptible, que provocaba una microfuga cuando el motor alcanzaba cierta temperatura, la presión cambiaba, y el sistema de seguridad detectaba la anomalía, apagando el motor para prevenir un incendio. Aquí está, dije, señalando la diminuta grieta con mi linterna. Esto es lo que ha estado volviendo locos a sus técnicos. El agente se inclinó para ver, pero dudo que pudiera apreciar algo tan sutil. Para él solo sería un trozo de metal y plástico. Para mí, era como leer un libro abierto. ¿Puede arreglarlo?, preguntó con un tono que mezclaba esperanza y duda. Puedo, pero no será fácil. Esta pieza es parte de un sistema integrado. En condiciones normales, habría que pedir un repuesto a Alemania y esperar semanas. Pero voy a fabricar una solución temporal que permitirá que el coche funcione perfectamente para la visita presidencial. Trabajé toda la noche. Mis huesos protestaban, pero mis manos se movían con la precisión de siempre. Improvisé una herramienta especial para acceder al conducto dañado. Modifiqué una pieza similar de otro vehículo para que se adaptara perfectamente, y sellé la unión, con una técnica que había aprendido de un viejo maestro alemán hace 40 años. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas del taller, encendí el motor. Ronroneó como un gato satisfecho, sin la más mínima vacilación. Lo dejé funcionando durante 1 hora, monitoreando cada parámetro. Perfecto, como si acabara de salir de fábrica. El agente, que había permanecido despierto toda la noche observándome trabajar, hizo una llamada. Media hora después, el taller se llenó de gente en más agentes de seguridad, los técnicos de la casa presidencial, y por supuesto Ricardo, que parecía no haber dormido tampoco. ¿Está listo?, preguntó uno de los técnicos presidenciales, un joven con gafas y traje impecable, que me miraba con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Pruébelo usted mismo, respondí, entregándole las llaves. El técnico encendió el motor, lo aceleró varias veces, revisó los parámetros en su tablet ultramoderna. Su expresión fue cambiando de la duda al asombro, y finalmente, a la admiración. «Es tan perfecto», admitió. «¿Qué hizo exactamente?» «Escuché lo que el coche tenía que decirme», respondí simplemente. Los agentes me agradecieron, y comenzaron los preparativos para llevarse el vehículo. El jefe del equipo se acercó a mí. «Señor Ramírez, el presidente estará muy agradecido por su servicio. Recibirá una compensación adecuada, por supuesto». «No es necesario», dije. «Lo hice porque era lo correcto, no por dinero». Cuando todos se marcharon, quedamos solo Ricardo y yo en el taller. El silencio entre nosotros pesaba como plomo. «Don Héctor», comenzó él, pero lo interrumpí. «No digas nada, Ricardo. Ambos sabemos lo que pasó aquí. Tus chicos nuevos con sus computadoras y sus diplomas no pudieron hacer lo que estas viejas manos lograron en una noche. Fue impresionante», admitió. «Nunca había visto a nadie trabajar así, con esa intuición». «No es intuición, muchacho Ann. Es experiencia, es haber visto y resuelto miles de problemas a lo largo de 50 años. Es conocer los motores como conozco las arrugas de mi propia cara». Ricardo bajó la mirada, visiblemente incómodo, quizás precipitado con lo de su jubilación. Negué con la cabeza. «No, Ricardo, tomaste una decisión de negocios. Y yo tomé la mía anoche, mientras trabajaba en ese Mercedes. Voy a abrir mi propio taller, que
Su sorpresa parecía genuina. Un pequeño lugar, nada ostentoso, para coches clásicos y casos especiales. Para gente que aprecia el trabajo artesanal, no solo la tecnología. Ya tengo algunos ahorros, y con la liquidación que me diste, puedo empezar. Pero a su edad, iniciar un negocio no es fácil. Sonreí, sintiendo una energía que no había sentido en años. Mi edad, la misma que me hacía inútil para ti ayer, es la que me hace valioso hoy. Curioso, ¿no crees? Ricardo se quedó sin palabras, su rostro una mezcla de culpa y sorpresa. Recogí mis herramientas personales, aquellas que me habían acompañado durante décadas, y las coloqué cuidadosamente en mi vieja caja de metal. Don Héctor, por favor, reconsidérelo, dijo finalmente Ricardo. Podemos llegar a un acuerdo, quizás un horario reducido, o un puesto como asesor. Ahora, ¿sí te sirvo? Respondí sin levantar la vista de mis herramientas. Ah, no, Ricardo. Hay decisiones que, una vez tomadas, no tienen vuelta atrás. La tuya fue despedirme. La mía es seguir adelante. Salí del taller con mi caja de herramientas, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. 50 años de mi vida quedaban atrás, pero algo nuevo se abría ante mí, algo que, hasta hace unas horas, ni siquiera había considerado. Al llegar a mi departamento, dejé la caja en el suelo y me senté en mi viejo sillón. El cansancio de la noche en vela comenzaba a pasarme factura. Cerré los ojos un momento y, sin darme cuenta, me quedé dormido. Me despertó el timbre del teléfono. Era un número desconocido. Señor Ramírez, dijo una voz formal al otro lado de la línea. Le habla Carlos Mendoza, del Estado Mayor Presidencial. El presidente desea agradecerle personalmente por su servicio. ¿Sería posible que asistiera a la inauguración del hospital mañana como invitado especial? Me quedé sin palabras por un momento. ¿El presidente quería conocerme? Por supuesto. Respondí finalmente. Será un honor. Excelente, en un vehículo pasará a recogerlo a las 9 de la mañana. Y señor Ramírez, el presidente está muy impresionado con su habilidad. Mencionó que personas con su experiencia son un tesoro nacional. Después de colgar me quedé mirando el teléfono, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Un tesoro nacional. Yo, el viejo mecánico que ya no servía para el taller moderno de Ricardo. Esa noche apenas pude dormir. Pero esta vez no fue por preocupación, sino por emoción. A mis 70 años, cuando creía que todo terminaba, resultaba que algo nuevo comenzaba. A la mañana siguiente, puntual como un reloj suizo, un Suburban negro con cristales polarizados se detuvo frente a mi edificio. Un agente bajó y me abrió la puerta trasera. Buenos días, señor Ramírez. Es un placer conocerlo. El trayecto hasta el nuevo hospital fue breve. Las calles estaban acordonadas y había seguridad por todas partes. Al llegar, me condujeron a una zona reservada para invitados especiales. Desde allí, podía ver el podio donde hablaría el presidente, y a pocos metros, estacionado y reluciente, el Mercedes que había reparado la noche anterior. La ceremonia comenzó con discursos de autoridades locales. Yo escuchaba a medias, todavía, asimilando lo surrealista de la situación. Finalmente, anunciaron al presidente, y la multitud estalló en aplausos. El presidente, un hombre de presencia imponente, comenzó su discurso hablando de la importancia del nuevo hospital para la región. Pero entonces, para mi sorpresa, cambió de tema. Quiero compartir con ustedes algo que ocurrió ayer, dijo, mirando hacia donde yo estaba sentado. Mi visita a Puebla estuvo a punto de cancelarse debido a un problema técnico con mi vehículo oficial. Un problema que los mejores técnicos de la capital no pudieron resolver. La multitud guardó silencio, pendiente de sus palabras. Pero aquí, en Puebla, encontramos a un hombre extraordinario, un mecánico con 50 años de experiencia que, en una sola noche, hizo lo que un equipo entero de jóvenes técnicos, con la última tecnología, no pudo hacer en semanas. El presidente hizo un gesto hacia mí. Señor Héctor Ramírez, ¿podría acompañarme aquí arriba? Sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí. Con las piernas temblorosas, me levanté y caminé hacia el podio, guiado por un agente. El presidente me estrechó la mano con firmeza. Este hombre, continuó, dirigiéndose al público pero manteniendo su mano sobre mi hombro, representa lo mejor de México: la experiencia, la dedication, el conocimiento que solo se adquiere con años de trabajo honesto. En un mundo obsesionado con lo nuevo, a veces olvidamos el valor incalculable de la experiencia. Los aplausos resonaron por toda la plaza. Vi caras sonrientes, gente asintiendo, algunos ancianos que parecían identificarse especialmente con las palabras del presidente. Por eso,
Prosiguió cuando el aplauso disminuyó. Quiero anunciar que el señor Ramírez ha aceptado colaborar como asesor especial en el programa de mantenimiento de la flota presidencial. Su experiencia será invaluable para entrenar a nuestros jóvenes técnicos. Me quedé paralizado. ¿Asesor de la flota presidencial? Era la primera noticia que tenía al respecto. El presidente debió notar mi sorpresa, porque me dirigió una sonrisa cómplice antes de continuar. Además, me complace anunciar que apoyaremos la apertura de su nuevo taller especializado en Puebla, que servirá como centro de capacitación para jóvenes mecánicos que deseen aprender del mejor. Nuevos aplausos, más fuertes que los anteriores. Vi a periodistas tomando notas, cámaras enfocándome. Hace apenas 2 días, era un viejo mecánico a punto de ser jubilado, y ahora estaba junto al presidente, siendo presentado como un ejemplo nacional. Cuando la ceremonia terminó, el presidente me llevó aparte para una breve conversación privada. Señor Ramírez, lo que dije no fue solo para quedar bien, me aseguró. Realmente necesitamos personas como usted. La experiencia no puede reemplazarse con tecnología. Señor presidente, es un honor, pero no sé si estoy preparado para un papel tan importante. Él sonrió. Anoche estaba preparado para salvar mi visita oficial, arreglando un vehículo que nadie más pudo reparar. Creo que está más que preparado para esto. Antes de marcharse, me entregó una tarjeta. Mi secretario personal lo contactará para los detalles. Y sobre ese taller que mencioné, no era una promesa vacía. Creemos en segundas oportunidades, señor Ramírez. A veces, la vida nos cierra una puerta solo para abrirnos un portón entero. Y regresó a casa, en el mismo Suburban, que me había recogido. Mi mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Todo había cambiado en apenas 48 horas. De ser despedido por viejo, a ser reconocido por el mismísimo presidente. De sentirme descartado, a sentirme valorado como nunca antes. Al pasar frente al taller El Pistón Dorado, pedí al conductor que se detuviera un momento. Desde la ventanilla, observé el lugar que había sido mi segunda casa durante medio siglo. Vi a Tomás, el joven aprendiz, trabajando en un coche. Vi a los nuevos técnicos con sus tablets y escáneres ultramodernos. Y vi a Ricardo en la puerta, mirando hacia el Suburban con curiosidad. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había rencor en la mía, solo la serenidad de quien ha encontrado su camino. Levanté la mano en un gesto de despedida. Después de un momento de duda, Ricardo respondió al saludo. «Podemos continuar», le dije al conductor. Mientras el vehículo se alejaba, sentí que dejaba atrás no solo un trabajo, sino una etapa de mi vida. Pero lo que me esperaba por delante, aunque incierto, brillaba con una luz prometedora. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino. Tal como prometió, el secretario del presidente me contactó para concretar los detalles de mi nuevo papel como asesor. Me ofrecieron un contrato que me permitiría trabajar a mi propio ritmo, compartiendo mi conocimiento con los técnicos jóvenes y supervisando el mantenimiento de vehículos especiales. Pero lo que más me emocionaba era la apertura de mi propio taller. Con el respaldo presidencial, recibí un préstamo en condiciones inmejorables y encontré un local perfecto en un antiguo taller de carrocería abandonado en las afueras de Puebla. Tenía espacio suficiente, un patio trasero amplio, y lo mejor de todo, estaba lejos del bullicio de la ciudad. Gisiri Lamarlo, segunda oportunidad. El nombre lo decía todo. Una mañana, mientras supervisaba las obras de acondicionamiento del local, recibí una visita inesperada. Un taxi se detuvo frente al taller, y de él bajó Tomás, el joven aprendiz del Pistón Dorado. Don Héctor me saludó con cierta timidez. «Espero no molestarlo». «Para nada, muchacho». «Che, ¿te trae por aquí?» Tomás miró alrededor, admirando el espacio que poco a poco tomaba forma como un taller profesional. Me enteré de su nuevo proyecto. Todo Puebla habla de ello desde que apareció con el presidente. Sonreía, la noticia se había extendido como pólvora, generando una mezcla de curiosidad y expectación en la comunidad local. «¿Y qué te parece?», pregunté, genuinamente interesado en su opinión. «Es increíble, don Héctor, justo lo que necesitaba esta ciudad». Tomás dudó un momento antes de continuar. «Don Héctor, vengo a pedirle trabajo. Quiero de usted, del mejor». Su petición me tomó por sorpresa. No esperaba comenzar a contratar personal tan pronto. «¿Y qué hay de Ricardo? ¿No estás bien en el Pistón Dorado?» El joven bajó la mirada. «Las cosas han cambiado desde que usted se fue. Todo es procedimientos estandarizados, manuales que seguir al pie de la letra. No hay espacio para aprender realmente, para entender el alma de los motores, como usted siempre decía». Sus palabras me conmovieron. En ese momento supe que mi nuevo taller no sería solo un negocio,
sino una escuela, un lugar donde transmitir 50 años de conocimiento antes de que se perdiera para siempre. Estás contratado, dije sin más. Serás mi primer empleado oficial. La sonrisa de Tomás iluminó su rostro joven. Me recordó a mí mismo cuando don Gustavo, el padre de Ricardo, me dio mi primera oportunidad. No lo defraudaré, don Héctor C. Lo prometo. Lo sé, muchacho. Lo sé. En las semanas siguientes, segunda oportunidad comenzó a tomar forma. Instalamos elevadores hidráulicos, compramos herramientas de primera calidad y acondicionamos un área especial para vehículos clásicos. También, siguiendo el consejo del secretario presidencial, preparamos un aula para impartir talleres y capacitaciones. La inauguración fue un evento más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Vinieron autoridades locales, representantes del gobierno federal, e incluso Ricardo apareció en el último momento, manteniéndose discretamente al fondo. No nos hablamos, pero su presencia era un reconocimiento silencioso. El secretario del presidente cortó el listón inaugural y pronunció unas palabras. Este taller representa lo mejor de México en la experiencia que se niega a rendirse, el conocimiento que se comparte generosamente y la prueba viviente de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Los primeros meses fueron de ajuste. Aprender a ser jefe, después de haber sido empleado toda la vida, no fue fácil. Tuve que familiarizarme con aspectos del negocio que antes ignoraban: contabilidad, marketing, gestión de personal. Pero tenía algo que ningún curso podía enseñar: 50 años de experiencia tratando con clientes y sus vehículos. Pronto, segunda oportunidad comenzó a ganar reputación. Primero llegaron propietarios de coches clásicos, atraídos por mi experiencia con modelos antiguos. Luego, sorprendentemente, comenzaron a aparecer dueños de vehículos de lujo modernos, descontentos con el servicio impersonal de los concesionarios oficiales. Aquí nos tratan como personas, no como nenimeros, me dijo un día un empresario mientras le devolvía las llaves de su Porsche recién reparado. Y usted entiende los coches de una manera que los técnicos jóvenes no comprenden. Contraté a 2 mecánicos más, ambos con experiencia, y a una secretaria para manejar las citas y la administración. Tomás progresaba rápidamente, absorbiendo conocimientos como una esponja. Tenía ese don especial, esa intuición para los motores que no puede enseñarse. Una tarde, mientras cerrábamos el taller, Tomás me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Don Héctor, ¿no guarda rencor hacia don Ricardo? Después de todo, lo despidió. Después de tantos años. Reflexioné un momento antes de responder. Sabes, Tomás, a veces lo que parece una desgracia es en realidad una bendición disfrazada. Si Ricardo no me hubiera despedido, yo seguiría siendo un empleado más en el Pistón Dorado, contando los días para una jubilación que temía. Ahora tengo mi propio negocio. Estoy formando a jóvenes como tú, y me siento más vivo que en años. Entonces, ¿le está agradecido? Sonreí. No iría tan lejos. Digamos que entiendo que cada quien hace lo que cree mejor para su negocio. Él apostó por la juventud y la tecnología. Yo apuesto por el equilibrio entre experiencia e innovación. 6 meses después de la inauguración, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era el secretario del presidente, Señor Ramírez. Tenemos una situación. El presidente debe realizar una gira por 5 estados en los próximos días. La seguridad es máxima y necesitamos que la flota presidencial esté en perfectas condiciones. Nuestro jefe de mecánicos sufrió un accidente y estará de baja varias semanas. Necesitamos que usted supervise personalmente la preparación de los vehículos, por supuesto, respondí sin dudar. ¿Cuándo debo presentarme? Un avión de la Fuerza Aérea lo recogerá mañana a primera hora. Traiga lo que necesite para una estancia de al menos 2 semanas. Esa noche, mientras preparaba mi maleta y mi caja de herramientas especiales, me detuve un momento a contemplar el giro que había dado mi vida. De mecánico, a punto de ser jubilado, a asesor presidencial. De empleado a empresario. De sentirme descartado, a sentirme más valorado que nunca. Al día siguiente, antes de partir hacia el aeropuerto militar, pasé por el taller para dar instrucciones a Tomás y al resto del equipo. Estaré fuera 2 semanas, les expliqué. Tomás quedará a cargo. Confío plenamente en todos ustedes. ¿Va a trabajar para el presidente, don Héctor?, preguntó uno de los mecánicos con admiración. Voy a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida en asegurarme de que los motores funcionen como deben. Solo que esta vez, esos motores mueven al hombre más importante del país. Mientras el avión militar despegaba rumbo a la Ciudad de México, miré por la ventanilla las calles de Puebla, haciéndose cada vez más pequeñas.
Abajo quedaba mi pasado, mi presente y mi futuro. Un futuro que, a mis 70 años, se presentaba más brillante y prometedor que nunca. El hangar presidencial era impresionante. Una estructura moderna de acero y cristal que albergaba una flota de vehículos blindados, todos relucientes bajo las luces. Me recibió un coronel de la Guardia Presidencial, quien me condujo a una oficina donde me entregaron una credencial de seguridad y me explicaron los protocolos. Señor Ramírez, su reputación lo precede, dijo el coronel mientras caminábamos hacia el área de mantenimiento. El presidente confía plenamente en su criterio para esta misión. El equipo de mecánicos me recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. Eran jóvenes, la mayoría no pasaba de los 30 años, con formación técnica de primer nivel. Pero en sus ojos vi algo que me resultó familiar en la inseguridad de quien tiene conocimientos teóricos, pero carece de experiencia real. Buenos días a todos, saludé. Soy Héctor Ramírez. Estoy aquí para trabajar con ustedes, no para sustituir a nadie. Cada uno de ustedes sabe cosas que yo no sé, y yo sé cosas que ustedes aún no han aprendido. Juntos, haremos que esta flota sea perfecta. Vi cómo se relajaban sus expresiones. No era el viejo gruñón que venía a criticar su trabajo, sino un colega dispuesto a compartir. La flota presidencial consistía en 6 Mercedes-Benz blindados, idénticos por razones de seguridad. Nunca se sabía en cuál viajaría realmente. El presidente 4 Suburban para el equipo de seguridad y 2 ambulancias especialmente equipadas. Todos los vehículos contaban con modificaciones especiales, sistemas de comunicación encriptados, blindaje reforzado, neumáticos Ram Flat y sistemas de defensa contra ataques químicos o biológicos. Tenemos 3 días para revisar cada vehículo a fondo, expliqué al equipo. No solo comprobaremos que funcionan, sino que funcionan perfectamente. La vida del presidente podría depender de ello. Organizamos el trabajo en equipos. Yo supervisaría personalmente los Mercedes, mientras los demás se encargarían de los vehículos de escolta. Establecimos un protocolo de verificación exhaustivo, primero diagnóstico electrónico, luego inspección visual de cada componente, pruebas dinámicas y finalmente simulacros de emergencia. El primer día transcurrió sin incidentes. Los jóvenes técnicos eran competentes y entusiastas. Me recordaban a mí mismo cuando empezaba, ávido de conocimiento y ansioso por demostrar mi valía. El segundo día, mientras revisaba el sistema de frenos del tercer Mercedes, noté algo extraño. Una ligera desviación en la presión hidráulica, casi imperceptible. Los escáneres no mostraban ningún error, pero mis manos acostumbradas a sentir el pulso de los mecanismos detectaron esa anomalía sutil. Desmontemos el sistema completo. Ordené al técnico que me asistía, un joven llamado Miguel. Pero señor, los diagnósticos no muestran ningún problema, protestó suavemente. Y el tiempo es limitado. Miguel, hay cosas que las máquinas no pueden detectar. Confía en mí. Reluctante pero obediente, Miguel comenzó a desmontar el sistema de frenos. 3 horas después, encontramos el problema en una microscópica partícula metálica atrapada en una válvula de retención. Algo tan pequeño que ningún escáner podría detectarlo, pero que en una situación de emergencia, cuando el presidente necesitara frenar bruscamente, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo lo supo? Miguel, asombrado, sosteniendo la diminuta partícula entre sus dedos. No lo supe, respondí honestamente. Lo sentí. Después de 50 años trabajando con máquinas, desarrollas una especie de sexto sentido. Las máquinas te hablan, si sabes escucharlas. Esa noche, mientras cenaba solo en la habitación que me habían asignado dentro del complejo presidencial, recibí una llamada de Tomás. Don Héctor, tenemos una situación aquí, dijo con voz preocupada. Ha venido don Ricardo. Quiere hablar con usted personalmente. Dice que es importante. Me sorprendió. Ricardo no había intentado contactarme desde mi salida del taller. ¿Te dijo de qué se trata? No exactamente, pero mencionó algo sobre un cliente importante y un problema que solo usted puede resolver. Dile que estaré fuera de la ciudad por unos días más. Si es tan urgente, que me llame directamente. No pasó ni una hora cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era Ricardo. Don Héctor, su voz sonaba tensa. Lamento molestarlo, pero tengo una situación crítica. El gobernador del estado nos ha traído su colección de coches clásicos para mantenimiento. Son vehículos de valor incalculable, y uno de ellos, un Ferrari 250 GT, de 1962. Presenta un problema en el carburador que mis técnicos no logran resolver. La inauguración de su museo automovilístico
Es en 5 días, sí. Ricardo Lowe. Interrumpí. ¿Por qué acudes a mí ahora? Tienes un equipo de jóvenes técnicos certificados. Con la última tecnología. Hubo un silencio. Al otro lado de la línea. Porque usted es el mejor. Don Héctor siempre lo ha sido. Cometí un error al dejarlo ir. Y lo reconozco. Por favor, ayúdeme con esto. Se lo compensaré generosamente. Sentí una mezcla de satisfacción y compasión. La rueda había girado completamente. No puedo ayudarte personalmente, Ricardo. Estoy en una misión para el presidente, y no puedo abandonarla. Pero te diré lo que haremos. Envía el Ferrari a Mitch Holler. Tomás se encargará, siguiendo mis instrucciones por videollamada. ¿El aprendiz? Pero, don Héctor, este coche vale millones. Tomás ya no es un aprendiz, Ricardo. Es un mecánico competente que ha estado absorbiendo todo lo que sean. Confío en él. Deberías hacer lo mismo. Después de dudarlo, Ricardo aceptó. Esa misma noche, coordiné con Tomás el traslado del Ferrari a segunda oportunidad. Detalladamente qué debía buscar y cómo proceder. Estoy nervioso, don Héctor, confesó Tomás. Es mucha responsabilidad. Lo harás bien, muchacho. Recuerda lo que siempre te digo, escucha el motor. Él te dirá que le duele. Los siguientes días fueron intensos. Por las mañanas, supervisaba la preparación de la flota presidencial. Y por las tardes, mediante videollamadas, guiaba a Tomás en la reparación del Ferrari. Era como estar en 2 lugares a la vez, dividiendo mi experiencia entre el presente. El día antes de que comenzara la gira presidencial, recibí la visita del mismísimo presidente en el hangar. Llegó sin previo aviso, acompañado solo por su jefe de seguridad, Sener Ramírez. Me saludó con un apretón de manos firme. Quería agradecerle personalmente por su dedicación. Me han informado del problema que detectó en uno de los vehículos, un problema que podría haber pasado desapercibido. Solo hago mi trabajo, señor presidente. No, señor Ramírez. Hace mucho más que eso. Está transmitiendo un legado. He visto cómo trabaja con estos jóvenes técnicos, cómo comparte su conocimiento sin reservas. Eso es invaluable. Me sentí profundamente conmovido por sus palabras. Señor presidente, toda mi vida he creído que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Lo que no se transmite, se pierde. El presidente asintió, pensativo. Tengo una propuesta para usted. Quiero que considere la posibilidad de establecer un programa de capacitación formal, una escuela para mecánicos especializados, respaldada por el gobierno federal. Usted sería el director y principal instructor. La propuesta me dejó sin palabras. ¿Una escuela? ¿Yo? ¿Director? Es un gran honor, señor presidente. Pero no tengo formación académica. Nunca fui a la universidad. El presidente sonrió. La Universidad de la Vida le ha dado un doctorado que ninguna institución podría otorgar. Señor Ramírez, piénselo, no me dé una respuesta ahora. Hablamos cuando regrese de la gira.